propósito de política internacional y lo que hablamos y lo que no alcanzamos a hablar del Papa, pero a propósito del Papa y de la política internacional, la última visita que recibió el Papa fue del vicepresidente Vance de Estados Unidos. ¿De los gringos? Sí, el día anterior. Le dijo. El día anterior al deceso llegó J.D. Vance. ¿Y sabes le puso y el Papa Francisco, que lo atendió un ratito porque tenía algo que hacer al otro día, como morirse. Digo, mira, te voy a atender un ratito porque me siento que me están llamando. Bueno, le regaló Kinder Sorpresa. ¿Ya? ¿Y cuál es el chiste de que le regaló Kinder Sorpresa? Le regala un Kinder. Así como para el huevo de chocolate. ¿No? Varios pero huevos. huevo de dinosaurio. No, le regala para los hijos y para la familia, para que se lleve. ¿Y cuál es la ironía de esto? Que analizan que el huevo Kinder Sorpresa dentro tiene un juguetito. ¿Ya? ¿Qué tipo de juguetito? Hecho en China. Entonces el subtexto que el Papa Francisco es como del sector más globalista del poder mundial. Lo que le está diciendo en el fondo es que yo te voy a regalar juguetes chinos porque ya no van a entrar a Estados Unidos. Y tocando en la oreja. Tocándole y ahora muriendo. Y ahora tu último juguete chino. Búsquenlo en YouTube porque hay gente que está analizando otro asunto conectado también. Ese día fue clave. Bueno, hay que decir que también murió el Loco Gatti, el arquero argentino muy famoso en la gente que a veces escucha por ahí temas deportivos. Démosle con todo. Pero el Loco Gatti, el Loco Gatti, ese es un equivalente, pero muy famoso. Pero lo que sí en serio, pasó que renunció al Fondo Monetario Internacional su creador, Klaus Schwab. Renunció. Se jubiló. Después de 50 años. Bueno, se autojubiló porque era el dueño del Fondo Económico Internacional. Está quedando la cagada, compañero. Del Fondo Económico Mundial, del Foro Económico Mundial. Lo creó él, su creación en 1971. Pero 1971. Del Foro Económico. Foro Económico Mundial. Foro Económico Mundial, el World Economic Forum. Entonces, ese día, justamente, fallece el Papa. Pasa lo del Papa y renuncia el presidente histórico del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, el de la Cuarta Revolución Industrial, el del paradigma del transhumanismo, el de todas las conferencias anuales donde va toda la élite empresarial a Davos, Suiza, en una maravilla de lujo, en un gran país, a tratar de proyectar y enmendar sus errores y proyectar cómo manejar sus negocios mundiales, ¿no? Van a la meta de las grandes corporaciones. Renuncia justo ese día. Ahora, muere Papa, renuncia. Habría Kinder una Sorpresa. Causal no. Algo está pasando. Causal no hay. Causalidad no hay entre ambos fenómenos, sino que la causalidad está por fuera. Yo creo que hay que buscar en la escritura. Por fuera. Entonces, ¿por qué por fuera? ¿Cómo? Por fuera, porque quizás lo que está pasando en el ámbito mundial, es decir, hemos venido hablando en varios Carlomagno, que Estados Unidos no está por los globalistas, ni por el atlantismo, ni por el financiero, ni por el capital cosmopolita. Está por otra estructura y otros afanes de desarrollo económico. Es más bien por desarrollo económico y manufacturero. Quizás los tiempos que corren no son los mejores para Klaus Schwab. Y bueno, y provocó su salida. Y luego al día siguiente parece que ha sido visto que habían casos de corrupción probablemente en esa esfera, en la esfera dirigente del Foro Económico Mundial. Se está cayendo el velo de todo. Entonces eso ha pasado y eso está muy interesante porque ambos fenómenos coincidieron el mismo día. Oye. Ese silencio como de conspiración. Es un silencio. ¿Qué quedó? No, entre de conspiración y de que estamos ante hechos inesperados, absolutamente e inéditos. Pregunta, nada que ver, pero para conversar un poco. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde tú situarías el límite de la conspiración? Con el dato bien fundado y que es una variable que explica un hecho más complejo. ¿Cuándo comienza a ser paranoia, conspiranoia y cuándo es un caso real de poder preocuparse? Porque, por ejemplo, George Soros, un promotor, un gran magnate, pero además un promotor del globalismo, lo que él hace o no hace podría estar en el campo de crítica de los terraplanistas,
como de gente que quiere hacer análisis racionales y ponderados. Entonces, ¿Cuál es la frontera? ¿cuál es la frontera para que la gente... Porque lo que hago yo, por ejemplo, para ir informándome es que me creo un criterio, comparo fuentes, veo más o menos, tengo una formación para poder ir identificando lo que sí puede ser información relevante y que me voy a generar un juicio para poder comunicarlo y que es simplemente el juego de alguien, el pequeño negocio de alguien. ¿Qué le recomendarían ustedes a la gente? Por ahí va, triangular fuentes y analizar de distintos puntos de vista las noticias o el acontecer. Por ejemplo, leerse tanto la prensa estadounidense mainstream, pero no digo leerte la completa tampoco, sino las noticias claves que van saliendo en algún momento determinado en el día. Pero también, si haces eso, tomar un periódico chino del Partido Comunista Chino, no pasa nada. Eso es la situación política que hay en China, que es el Global Times, por ejemplo. Eso es más o menos lo que a veces uno puede hacer, como contrastar una fuente, contrastar con otra, y luego ya puedes tener tus sitios preferidos, digamos, en cuanto a análisis político o geopolítico, pero siempre es bueno, lo primero, distintas fuentes, distintos puntos de vista, así como una visión multidimensional. Pero para quien no tenga tiempo puede sintonizar Valparapía, lo magno, de mantenernos siempre en esa objetividad militar. Mire, cuando comencemos a pedirle las que inviertan en nuestro meme coin, Próxima criptomoneda de es Valparaíso. un oxímoron de objetividad militar. Pero digamos que no tenemos que ser objetivos y analizar los casos en profundidad. Yo recomendaría que tuviesen mucho ojo con las redes sociales, especialmente en este mundo de la inteligencia artificial y la automatización de cuentas en redes sociales, que es una brutalidad. Y también en la consulta, los mismos ChatGPT, DeepSeek, la inteligencia disponible, que nos entregan una información que viene desde una línea editorial, que viene desde unos filtros, y que finalmente somos nosotros quienes ahí, como ha dicho Andrés, en el contraste de ciertas informaciones, en la opinión y en el debate cotidiano con tu ser querido, con el amigo en la micro, escuchando, qué sé yo, te va a ir formando una opinión. Pero muy importante es no creer todo lo que está saliendo por redes sociales, porque, insisto, hay ya inteligencias artificiales que están respondiendo a intereses particulares, corporativos o de agencias de comunicación que solo quieren vender, que influencian una determinada, no sé, en este caso, política o sentimiento ante una crisis, sí. Que finalmente eso es lo que vuelve a poner el velo. O sea, ya se está destapando el velo. Vean estos tipos de comentarios que hemos tenido. Lo Entonces, importante también es no caer en el posicionamiento inmediato. El no tomar una posición desde el desconocimiento de la desinformación, que la gente a veces tiene la costumbre de caer de inmediato en el posicionamiento y tomar partido. No. Tomar distancia, analizar los fenómenos, ver, bueno, aquí hay un interés detrás, siempre hay un relato, todo el mundo tiene intereses. Estados Unidos tiene intereses en el relato, en la narrativa mediatizada. Rusia los tiene, China los tiene. Nadie en este sentido es inmune a los intereses geopolíticos propios, de seguridad, de poder económico, de desarrollo, ¿no? Seguridad estatal, ¿no? Los intereses de cada estado, como estamos hablando últimamente. Sobre todo eso, tomar distancia y tratar de analizar, sí, tanto los discursos que también, pero los datos. Siempre el dato es clave. Y contrastar, y viendo si esos datos se repiten, las tendencias, cómo están dándose. No es un asunto sencillo, pero al que le interesa, yo diría que lo primero es siempre diversificar las fuentes. Eso de primero. Diversificar las fuentes como primer paso. ¿Y cómo ven ustedes la reacción? Sobre todo, cerrarse a la televisión abierta. Ojo, la televisión abierta no es una fuente de conocimiento ni de información, todo eso viene filtrado por las agencias de noticias, por los intereses dominantes, ¿no? Y la calidad del contenido. Claro, y la calidad que es baja. Entonces siempre diversificar fuentes, y internet es una
es un lugar que permite ese desarrollo del conocimiento. Aparte de ver a Raúl Sor, vea también Kit Carlomagno. Aparte de ver Butrago, ¿cómo se llama el sí, otro? por ejemplo, Aparte de Alfredo Jalife. Por véalo. trate de sí, Consuma, pero no pero- sea lo único que vea, Claro. ni mucho Ah, menos. Pero es que mira, yo no quiero hablar mal de Raúl Sur, ¿quién soy yo para hablar mal? Ah, Pero Ahí es que, está hablando pero mal. voy a Hablando decir, mal. Pero hemos dicho que pero voy a decir algo. está en los 90. En Un lo- discurso no, pero- neoliberal Pero, de la década pero del puede 90. ser también que tiene Con poco análisis tiempo. geopolítica también. Puede ser también que él tenga poco tiempo en televisión y sienta que tiene que explicar a la gente con los códigos que la gente ya maneja. Porque tenéis 5 minutos para explicar una cuestión que se tiene que hablar en 5 horas, ¿no? Es media hora le da. Ya. No le da Entrevistas nada. de 20 a media Ah, hora. bueno. CNN. Bueno. Bueno, Traigamos a Raúl Sor. traigamos a Raúl. ¿Sabes qué? Raúl, te vamos a invitar, Kit Estaremos Carlomagno. Sí, Dentro de un todo. contactito. Oye, ¿y cómo han visto la reacción del gobierno chileno en torno a la política internacional? Cuando se estaban subiendo los aranceles, recordemos que Boric estaba como en un viaje en Indonesia, creo, No, pues estaba en India. en India, y se tiró como una cuñita igual semi desafiante. A mí me pareció buena la construcción de la cuña, de hecho. Como, están subiendo los aranceles, qué bien estar en otros mercados, qué buena oportunidad. ¿Cachai? Como tirando, bueno, ¿cuánto es lo que le Mira, exportamos a Estados Unidos? ¿Cuánto va a afectar? Abramos más mercados para que no dependamos solo de uno. Bueno, Chile tiene varios mercados abiertos. Pero, Mira, yo ¿cómo ven esa respuesta o lo que ha pasado últimamente? pienso que puede responder a primero improvisación. Una respuesta rápida que no te compromete en ningún sentido. No, muy general, Mucho, bien, muy general. O sea, Y lo otro es que Chile tiene una economía abierta que depende de los mercados, de las economías mundiales, de las potencias más grandes, entonces no es China. como que no es de lo mismo. Sí, ya sabía Boric que el arancel que le iban a aplicar a Chile era del 10%, mucho menor dentro de la escala de los bajos. Y sí supe que lo hablamos en el kit Carlomagno de la semana pasada, que ya, o no sé si lo escuché, que ya tenían agendado ir en mayo a hablar a Estados Unidos a negociar lo propio. Yo creo que porque se quiebra el Tratado de Libre Comercio con los gringos, o sea, no. o sea, yo Debiesen reclamar, digamos, no creo solamente, es poco el Que 10%. lo que pasa es que a mí me llama la atención que, bueno, analizando el tema, es que un presidente, él toma declaraciones que se supone que viene con la visión no neoliberal, al menos, porque ya no digo antineoliberal, sino o buscar una transformación en la economía chilena que no se ha dado ni se ha intentado. Pero digamos que si quieren el discurso, él viene a hacer críticas al proteccionismo o a la imposición de aranceles de la política, ¿no? Desde la política económica que ha hecho en Estados Unidos ahora Trump. Esa crítica justamente aparece como un paladín del libre comercio. Entonces yo pienso, claro, es decir, lo que veníamos siempre criticando desde todos los foros, las posiciones tradicionalmente de izquierdas, es justamente la inequidad y la desigualdad internacional que genera el libre comercio y los resultados perniciosos del libre comercio para la economía subdesarrollada y la economía exportadora de materias primas, por el tema sobre todo de los bajos salarios y de la distribución de las diferencias de productividad y del comercio, de las inequidades comerciales, incluso a nivel de términos de intercambio, todo lo que fue históricamente la corriente de CEPAL, por ejemplo. Y eso no quiere decir nada más que una crítica al modelo neoliberal. Entonces, Pero Boric no te Boric cae, exacto. Una vez más caemos en la conclusión de que no es de izquierdas. Entonces, O sea, al patentemente menos con esa lo acción, dice por activo o pasivo, de una manera u otra, lo está siempre reiterando y confirmando. Eso es lo sorprendente. Que cómo se llega al poder desde una óptica que se supone se transmite a la población, y cuando se está en el poder se hace otra cosa o se sostiene otra cosa. Pues eso es lo que a mí me parece patente y que llama cada vez más la atención, pero bueno, ya nos vamos, parece, acostumbrando. es la izquierda más concertacionista, ¿no? No, pero que además Que no sé si llaman la izquierda. parecería más, no sé, a ver cómo decirlo. El gobierno del Frente Amplio, el gobierno de Boric, ha sido súper ninguneador con los otros países de América Latina, sobre todo con los de izquierda.
El tratamiento que tuvo con Venezuela totalmente diferente al tratamiento que tuvo con Noboa en Ecuador. Entonces, Noboa gana esa elección así como cuestionado, tan cuestionado como Maduro en Venezuela, pero la actitud, el reconocimiento fue inmediato. Claro. Y tiene entonces pero ese no es mi punto es su visión respecto de los países de Latinoamérica, una visión con un poco con desdén, Más europeo, ¿no? más europeo, Ahí se siente. y uno más esperaría cálido. que los países del continente pudiesen responder de una forma más en conjunto, para protegerse más, pero cada uno de los países sale solo a pelear el chancho, y lo que nos produce una posición de mayor dependencia, menor capacidad de negociación con un poder global, y en fin. ¿Y ahí cómo toma vuelo BRICS? Porque estaría Brasil ya con Justamente. un bloque. Pero lo curioso otra vez, pero ya absolutamente negativo para los intereses de largo plazo, tal vez chilenos, ¿no? De largo plazo, Chile es totalmente distanciado del BRICS. No se le espera ni ganas de entrar a los BRICS. Nada. Entonces, Chile siempre como manteniéndose dentro de la esfera del hemisferio estadounidense, ¿no? De ese espacio geopolítico, Que está cayendo. de esa región. Claro que hoy en día está la posibilidad de. está complicado, pero si Estados Unidos se consolida al menos en términos industriales y logra superar los déficits y todo lo que venimos hablando, Chile al parecer siempre va a estar en ese lugar subordinado a las políticas imperiales estadounidenses. Entonces, no sería malo también ver alternativas, ¿no? Claro. Es decir, habría que cambiar un poco esa lógica de las políticas económicas que se vienen llevando hace 50 años, pero justamente por el tiempo y por la penetración de eso a nivel académico, a nivel político, cultural. No es fácil de transformar esa idea de política económica, de que el libre comercio siempre es beneficioso, de que Estados Unidos es el mercado al que hay que seguir, o el país al que hay que seguir, etcétera, etcétera. Entonces hay que empezar a hacer una política económica más heterodoxa, Pero en todo caso, sobre los intereses del desarrollo económico propio. Y ese desarrollo económico no está ligado necesariamente a ser un país eternamente exportador de materias primas. Ya lo vemos de que no, está lleno de desigualdad en este país, desigualdad de ingresos, lo vemos en las propias calles de las grandes ciudades, en los centros urbanos. Hay que también desarrollar la industria propia, no puede ser que la industria sea el 8%, el 9% del PIB. Si tenemos una industria hoy que del 27 en la década del 70, 73 y que venía en el desarrollo económico de la Corfo, ha ido desmantelándose y al día de hoy está en el 9-8%. Entonces tenemos el mismo nivel de industria que en el 1880, por decir, 1900 como mucho. Y esas cosas son las que hay que pensar en la política económica chilena. Es más de largo plazo, no puede ser que estemos solamente exportando materias primas. ahora, ¿Hasta cuándo? Dice Andrés. Sí, porque hay que... Con indignación. Sí, porque eso mantiene los salarios bajos, te mantiene una estructura de baja productividad, etcétera, etcétera. Y la concentración del ingreso y todo, eso es la estructura que hay que enfrentar. ¿Y qué política económica, qué candidato, qué instancia política está pensando el país desde otro ángulo? Pues nadie parece. Parece, por menos, al menos no se escucha o no se deja oír. Así que habría que ver y empezar a promover estos discursos y estos debates. Sí, no, aportar que en todo esto último de los aranceles, los BRICS no se han movido, ni siquiera ellos en conjunto. Que yo sepa, no han sacado una declaración, no han hecho algún pronunciamiento. Porque los BRICS son China, Rusia, India, entonces están a nivel estatal. De momento pero están a nivel estatal, no a nivel colectivo. Claro, por ellos ya están intercambiando sus propias monedas. Eso ya está sucediendo. Ellos están justamente... Lo que siento es que no se publicita así como un... Claro, o sea, porque, o sea, como que... Un comunicado oficial diciendo... Como que todo hace pensar, o sea... Todo hace pensar, ¿por qué el BRICS no sacó? Nosotros vamos a hacer un switch, no sé, nosotros vamos a encargarnos de poder ponerle el motor a la economía mundial que está destruyendo a Estados Unidos. No, nada de eso. Rusia, callado, China resuelve a su modo, India, callado tampoco, India muy especulando. Brasil, Lula tiene el problema de que tiene a Bolsonaro
dándole ahí, dándole combate interno, entonces también está por ese lado chantado. Los BRICS al parecer tienen Venezuela no está ahí. es que parece ser que la influencia que tiene Brasil sobre los BRICS es tan importante que no permite, como por ejemplo el acercamiento hacia Venezuela, que uno podría pensar que es una cuestión presumible, Claro. ¿cachai? Porque pues, está rebotando que entre para el BRICS, está rebotando que entre Venezuela, pero al parecer Lula no es tan partidario. De hecho ha mostrado que es detractor de ha criticado a Maduro la elección. No dejó el ingreso de Venezuela. No permitió, digamos, porque tiene que ser por unanimidad. Exacto, tiene que ser por unanimidad. Entonces ahí, ese actor falta que mueva una pieza de ajedrez esta semana, pienso yo. Buena, proyección entonces. ¿Qué sucede con este escenario que hemos hablado? ¿Qué es lo que pudiésemos... política ficción ahí? Apostemos para el próximo capítulo, ver qué pasa. Pero el tema a nivel de América Latina, seguimos como espectadores. Eso es lo que somos. Porque el futuro de las hegemonías mundiales, de la hegemonía mundial, pero de distintos hegemones, se está decidiendo por otro lado. Habría que ver, yo creo que la tendencia que se va como configurando desde hace unos 5 o 10 años, antes del encierro y el confinamiento, y ahora con la guerra de Ucrania y todos estos fenómenos geopolíticos, es que tanto se va abriendo este mundo tripolar que hemos hablado anteriormente, sí. Pero estrictamente en lo geoeconómico podríamos hablar del bipolarismo imperfecto. Y eso yo creo que es lo que se está caminando. Es decir, que Estados Unidos va a tratar de reconfigurar su forma de desarrollo para realmente volver a potenciar su industria, claro. De alguna manera equilibrar lo que ya está desequilibrado y para favorecer a la población con empleo, con salarios de mayores ingresos, cortar un poco la desigualdad. Es que creo entender que por ahí van las políticas de Trump. Claro, lo logran 4 años. Una dimensión de las políticas menos. Puede ir por ahí. Pero ojo, como hablamos antes, es una élite, entonces esa élite también está interesada en mantener su lugar en la pirámide económica y generar esta economía concentrada a nivel de la propiedad, que Estados Unidos es la finanza en la que está liderando el asunto de la toma de decisiones hoy en día. Eso por un lado de Estados Unidos, y China siempre presente como actor productivo y económico clave desde su política de economía mixta, ¿no? Con planificación estratégica. Entonces quizás lo que hay que pensar es que la planificación estratégica de los recursos y la asignación de recursos tiene un valor clave hoy en día. Y un país tampoco tendría que desecharla. Y en Chile, por ejemplo, o en América Latina, eso no se está observando. Y de China hecho, sí lo ha hecho y por ahí se ha desarrollado. Esas ideas se descartaron en estos continentes. En los últimos 40, 50 años, claro. Mucho tiempo, que estamos atrasados. Planificación estratégica hacen en China, más mercado. Pero las industrias de clave estratégicas son del Estado, petróleo, las finanzas, etcétera, la inversión. Y el mercado tiene su lugar también. Entonces, eso hay que también analizarlo, y yo creo que por ahí puede ir el desarrollo futuro, pero más de largo plazo. Sí, más de largo plazo. En 15 días, capaz que estemos en este ida y vuelta, y el dime y direte. Ahora, las cosas no han avanzado rápido. ¿Van a estar en el 500%, ¿van a estar en el 500% los aranceles a China o va a estar en el...? ¿Cuánto queda? Queda como en 250. Yo creo que van bajando, eso sí, en el corto plazo. 245 estaban. 245. Además, lo entretenido es China, Estados Unidos, porque va a empezar a negociar con todos, pero ¿cuándo llega esa negociación entre ellos dos? ¿O no llegará? No, pues lo que decíamos es que... Estos 15 días o una semana. Puede que llegue. Podría ser, sí. Sí, puede que se abra una ventana de comunicación y que, bueno, todos estos reajustes se vayan consolidando poco a poco. Pero sí que claro, un 145 o un 245, eso no es comercial. Y nadie puede darse ese lujo, ni Estados Unidos ni China. Ese Kinder como sorpresa, en la situación no se puede dar. ¿Cuánto costará? El Kinder sorpresa del Papa quizás traiga la quietud. Habría que ver también, quién va a ser el próximo Papa. Quizás, no sé si en 15 días tengamos solución. Sí, pero antes capítulo especial, por favor, de Kid Carlomagno sobre el Vaticano, Roma, conspiración. La política y la economía del Vaticano. Ya, pues. Claro.
Capítulo especial, prometemos. Puede ser una especial. Pero lo preparamos así Monográfico. como... Sí, sí. Y no sé, todo lo vamos preparando. Tenemos una muy buena amiga teóloga Sí, que... tenemos una amiga teóloga que puede venir a hacer hablarnos del Papa y del Carla, te vamos a cambio. llamar. Y Porque además, que lo hable desde ese lugar, y no, porque el Vaticano es un Estado, entonces Sí. nosotros podríamos hablar de los bancos del Vaticano, Oh, de hermoso. la economía del Vaticano, De la biblioteca. de la historia del Vaticano Que está abajo. como estructura de poder. bueno, Que y también los- esta semana veíamos en la editorial de Iskra, siglo XXI, Iskra decía en su Ah, no. editorial que ante la crisis de identidad, ante la crisis de producción ideológica y de teoría política, pero también de cuestiones prácticas de la izquierda, gente como el Papa termina siendo el abanderado, el jefe político, el jefe ideológico de una izquierda que no encuentra un domicilio para enfrentar el siglo XXI. Están recurriendo a una estructura ideológica que ha significado opresión. Bueno, eso decía Iskra. Iskra, siglo XXI. Iskra. Pero ojo, que ahí no está tan perdido Iskra. No, va en la línea tal vez correcta cuando analiza la visión de la Santa Sede, del Vaticano y la injerencia, por ejemplo, en lo económico. Acuérdense que el Papa lideró y fue la cara visible del movimiento que hubo en 2020, antes de los encierros y el confinamiento, por el capitalismo inclusivo. No sé si lo vieron por ahí. Sí, Consejo por el capitalismo inclusivo. Exactamente. Pero claro, inclusivo entre comillas, pongámosle, ¿no? Porque eso es propaganda y marketing. En el fondo es lavado de imagen de las grandes corporaciones y del gran capitalismo, que el Papa se prestó para eso. Ahora, ¿quién estaba ahí? Lynn de Rothschild. Claro. Estaba la creme de las finanzas internacionales. Bueno. Los Rothschild, la Fundación Rockefeller, estaba Merrill Lynch, Bank of America, es decir, digamos, estamos hablando de la creme de las grandes estructuras económicas internacionales. Ese es el sector que... Eso el Papa lo estaba avalando. Pero es claro, ese es Bueno. el sector que a nivel global es el globalismo, que incluye al Partido Claro, Demócrata, a Obama, eso es el globalismo. a Disney, Eso es el globalismo. a Disney, Sí, sí. que es lo más importante que tienen. Una de las cuestiones, yo diría que el poder gringo en estos momentos se sostiene en gran medida por Disney, El soft power. en gran medida por Disney. Y el Papa Francisco era, no me quitan juntos nadie con nadie, No. pero eran de esa sensibilidad más globalista. Y ahora viene el equilibrio de poder. Pues. ¿Quién? ¿Va a seguir alguien con esta tendencia globalista o va a venir alguien que sea más tradicional, que tiene un pensamiento más de protección de los nacionalismos, más en contra de la inmigración? Porque el Papa Francisco tiró harto, promovió la inmigración. Que son las políticas globalistas, cosmopolitas. Ojo, la inmigración no es mala de por sí, ni mucho menos, pero la intencionalidad de bajar los salarios a través de aumentar la presión migratoria existe en el capitalismo. Claro. Si eso se sabe, si los capitalistas introducen fuerza de trabajo para la mano de obra para bajar los salarios. Masas de pobres. Claro, son corrientes que se desplazan a los centros de industria. Entonces, esas son corrientes internacionales que hay que tener, digamos, bien agudamente visualizadas. No se pueden dejar porque tienen dos caras, ¿no? La gente piensa, todo el mundo tiene derecho a inmigrar, vale, ok, pero la intencionalidad que hay detrás del impulso de esas políticas por instituciones internacionales o supranacionales capitalistas, o grandes magnates como Soros, o grandes instancias de ese nivel, tienen otra, no es por el bien de la humanidad, No, claro. es por justamente tener un capital en que el trabajo, la mano de obra esté siempre por debajo, Claro. con salarios bajos y con problemas internos y divisiones internas, que no le permite generar un bloque para enfrentarse al gran capital. Eso también está. Por eso que quizás este cambio de Papa no es menor, digamos. Así habría que mantener también si hacemos el monográfico, mantener Mira, la brújula. para el próximo y la capítulo, lupa. para el próximo capítulo vamos a tener Papa nuevo.
Entonces, Va a haber todos, como blanco. todos traigamos, que hagamos el capítulo especial de... Vaticano. En 2 weón. semanas más, independiente que hagamos otro internacional, sí, sí. hagamos uno del Vaticano Sí. aquí cuando... Histórico. Histórico. Claro, porque el Y Vaticano... conspirativo. el Se Vaticano- tiene. el todo. Vaticano es una Tiene entidad- Hollywood. una entidad multidimensional Mm. que toca todo y por eso es muy interesante. A ver, tiene mucha fuerza, mucho poder en el mundo, ¿no? Porque desde la religión hasta la economía. Coméntenos entonces si quieres capítulos especiales, ya tiramos uno, si quieren otro, qué sé yo. Capítulo especial del Papa, por Esto es corresponde. Kit Carlos Magno, capítulo 10+1. Fue el análisis de política internacional con nuestro invitado Andrés, doctor, Gracias, compañeros. máster. Muy bien, Gusto muy bien. visitarlos. Oye, muy entretenido Muchas el capítulo. gracias, en serio. Gustazo siempre. Saludos a todos, a todes, a todis. Chau.